El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 hace referencia a la conservación de los ecosistemas terrestres, ¿no? Y en este sentido los bosques son algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad, ¿no? Por eso es tan interesante saber en qué estado de conservación se encuentran e intentar conservarlos, ¿no? En Europa, y particularmente en la península ibérica, tenemos un reducto muy mínimo de lo que fue en su día bosques bien conservados, ¿no? Esto se ha debido a que hace aproximadamente unos 3.500 años, con la colonización del hombre, existió, digamos, una destrucción masiva de los bosques que fueron talados y aprovechados especialmente para agricultura y ganadería, ¿no? Más recientemente, estos bosques pues, han sido, digamos, destruidos para crear infraestructuras de diferente tipo, ¿no? Cabe resaltar que si queremos conservar bosques, lo primero que tenemos que saber es qué es realmente un bosque, ¿no? Un bosque no es una plantación, por ejemplo, de especies exóticas invasivas, como puede ser, o de especies exóticas, como pueden ser los eucaliptos o otro tipo de plantaciones de coníferas, etcétera, para producción de madera o de papel. Un bosque composicionalmente y funcionalmente está mucho más estructurado, tiene un suelo bien definido, bien profundo, un sotobosque arbustivo, etcétera, muy bien detallado, ¿no? En este sentido, una de las grandes preocupaciones que existe en la conservación de los bosques es precisamente esta sustitución de ambientes que potencialmente servirían para sostener bosques naturales y que están siendo suplantados por plantaciones de estas especies exóticas para producción, ¿no? También más recientemente, quizás uno de los mayores retos ante el que nos encontramos es la transición energética sin precedentes que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la instalación de un montón de infraestructuras relacionadas con, digamos, sistemas de eólicos o sistemas de instalación de parques fotovoltaicos, etcétera, puede, dependiendo de dónde se ejecuten esas obras y de las obras que sean necesarias para su instalación y para su mantenimiento, pues afectar muy negativamente a los bosques. Otro de los quizás temas más candentes en la conservación de los bosques es precisamente digamos, el aprovechamiento agroganadero, ¿no? Especialmente la sobreexplotación debido al sobrepastoreo. Este quizás ha sido uno de los principales retos desde hace ya miles de años y en la actualidad sigue siendo un reto importante, ¿no? Quizás por su relevancia cabe destacar hoy en día uno de los principales retos en los que nos encontramos es la generación o digamos la instalación de plantas de biomasa para la quema de vegetación con el fin de generación de electricidad, ¿no? En este sentido, este tipo de plantas de biomasa habitualmente son vendidas como, digamos, un tipo de energía renovable y, por tanto, interesante desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿no? Sin embargo, esto realmente no es así, ¿no? Esto no es así por una sencilla razón o por varias razones. En primer lugar, digamos que sí, si bien es renovable, la tasa de renovación de esos recursos es muy lenta, de tal manera que cuando quemamos biomasa liberamos instantáneamente un montón de carbono, un montón de CO2, que va a ser posteriormente recuperado en la vegetación, pero con un, digamos, con un intervalo temporal de decenas de años, incluso siglos. Durante todo ese tiempo el carbono o el CO2 está en la atmósfera, afectando negativamente. Hay que tener en cuenta que el CO2 es uno de los gases de mayor impacto de efecto invernadero, ¿no? Además, esta combustión de biomasa, digamos, libera óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre que son muy perjudiciales para la salud, y así como también micropartículas, ¿no? Este tipo de micropartículas, por ejemplo, ha producido una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, y en el mundo desarrollado es una de las causas hoy en día, o digamos uno de los efectos que ha incrementado la mortalidad, ¿no? Con además un coste económico en sanidad bastante importante, ¿no? Entonces,
Además de esto, quemar biomasa o quemar, digamos, parte de la vegetación no es sostenible tampoco ambientalmente. Quiero decir, los bosques, especialmente los bosques maduros, requieren de una serie de estratos arbustivos, arbóreos y en el suelo forestal que cuando son utilizados o cuando son quitados para quemar o para utilizarse para quemar biomasa, pues son, digamos, alteran la biodiversidad de esos ecosistemas tan ricos, ¿no? Es decir, alteran particularmente la funcionalidad. Hay que tener en cuenta que un bosque tiene un suelo bien definido, capaz de amortiguar la contaminación, capaz de retener el agua por escorrentía, reduce los efectos de la sequía, además tiene unas estructuras bastante complejas, lo que hace que sirva como para controlar determinado tipo de plagas. De hecho, no es casualidad, ¿no?, que las plagas forestales más importantes no se produzcan en bosques naturales, sino se producen en plantaciones, precisamente en plantaciones para producción, plantaciones especialmente de especies exóticas, ¿no? Entonces, con todos estos condicionantes, ¿no?, digamos que la quema de vegetación no es una buena idea desde el punto de vista de sostenibilidad, ambiental, ¿no? Digamos que algunos que abogan por este tipo de uso de materia vegetal para generar energía, a lo que se agarran es precisamente al que quemar parte de esa vegetación puede reducir el riesgo y la incidencia y la superficie de bosque quemado, ¿no?, de vegetación quemada. Sin embargo, este argumento no tiene mucho recorrido, ¿no? Si lo que realmente intentamos es que no se quemen los bosques, pero todo el sustrato que vamos a intentar quemar para que no se quemen esos bosques, ¿no?, que mal denominado maleza o madera muerta, etcétera, que son una parte importantísima de la biodiversidad de los bosques, ¿no? Si reducimos esa biodiversidad para quemarla, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, matar al perro para acabar con la rabia, ¿no? Es decir, quitar parte de la biodiversidad para proteger, para que no se queme esa parte de la biodiversidad, ¿no? En ese sentido, el uso de términos peyorativos como maleza o como monte sucio, etcétera, pues no están ayudando en absoluto, ¿no? Y además están quitando el foco de lo que realmente es importante en el tema de incendios, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en el Principado de Asturias, el año pasado, en el 2022, salió un artículo publicado en el BOPA haciendo referencia a que la extensión en hectáreas de superficie quemada, un 78% de esta superficie estaba causada por efectos humanos, ¿no? Y estos efectos humanos, básicamente, o mayoritariamente, eran debidas a quemas para la generación de pasto, ¿no? Entonces, deberíamos de poner nuestro foco a realmente intentar solventar un problema social que está detrás de la quema de vegetación o de estos incendios forestales devastadores, más que a demonizar la vegetación con términos como maleza, biomasa, maleza, monte sucio, etcétera, ¿no? Hay que recordar además que estamos en un momento en el que necesitamos capturar carbono de la atmósfera por este efecto de cambio climático, y cualquier quema que suponga una liberación, aunque sea temporal, de ese carbono va a ser perjudicial. En este sentido, los bosques tienen una función muy importante, ¿no?, como ecosistemas terrestres más capacitados, ¿no?, para capturar y retener ese carbono, ¿no? Recientemente ha salido en una revista bien conocida, Nature, un estudio en el que lo que se decía es que si dejáramos renaturalizarse y, digamos, los bosques, o la capacidad que tienen los bosques para renaturalizarse es tan alta que si les dejáramos recuperarse en alguna manera, tendríamos la mayor capacidad de captación de carbono en los sistemas terrestres, ¿no?, muy por encima de lo que sería la captación a través de plantaciones de árboles, etc., ¿no? Vamos, que la naturaleza tiene esa capacidad para regenerarse
y para, de alguna manera, proveer de servicios, ¿no? De servicios de retención de agua, control de plagas, etcétera, muy importantes y a un coste cero. Solamente tenemos que dejar a la naturaleza trabajar, ¿no? Sin presionarla en exceso. No se trata obviamente, de que no se pueda, sacar ningún tipo de rendimiento económico de la naturaleza, ¿no? Lo que se trata es de tener en cuenta todos estos condicionantes a la hora de explotar nuestros recursos naturales, ¿no? Hay que tener en cuenta además que recientemente la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, ha estimado que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano universal, y por tanto ese derecho debería de prevalecer frente a la contaminación, destrucción de biodiversidad, etc., ¿no? Además, este está relacionado con otro objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible, no recuerdo ahora el número 3 creo que es, y que obviamente es importante para todos nosotros. Económicamente existen muchas posibilidades de sacar rendimiento con un coste ambiental bastante bajo, ¿no? Y las sociedades maduras, digamos que lo que tienen que estar orientadas es hacia la identificación de ese tipo de rendimiento, ¿no? Rendimiento económico compatible con la conservación ambiental, ¿no? Teniendo en cuenta que además la naturaleza de per se ya nos provee de servicios que son interesantes para nuestro bolsillo, ¿no? Reducción de un montón de... O sea, reducción de las sequías, control de plagas, como hemos comentado anteriormente, etcétera, ¿no?